Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. Comenzamos hoy una nueva serie en Conócete a ti mismo. Los acompañamos Raúl García en el control, quien les habla, Nelly Álvarez, y como siempre en el desarrollo del programa, la hermana María Esther García, que ya está con nosotros. Bienvenida, hermana. Gracias, Nelly, y gracias a los oyentes también por ser fieles a la escucha de este programa. Bueno, voy a presentar yo el libro sobre el cual te vas a basar en los comentarios en este espacio de Conócete a ti mismo. Mira, el libro se llama La paz interior. El autor es el padre Jacques Philippe, que seguro que a los oyentes de Conócete a ti mismo ya les suena, porque hemos tratado en el programa otro material de este mismo sacerdote. Escribió La libertad interior. Justamente ese es el libro que habíamos comentado en su momento en el programa, ¿verdad? Sí. Bueno, la editorial es Patmos y, hermana, tengo que traer ya en el comienzo de esta nueva serie por lo menos uno de los comentarios que se han escrito sobre este libro. Mira, dice, me ha gustado muchísimo. Y tú me dices, no me dice nada. Muchos libros gustan mucho. Todo el mundo debería leerlo. Bueno, esto ya es otra recomendación más especial. Sí, pero a veces los libros malos también reciben este elogio. Pero que digan, una vez leído, te da una gran paz interior y te da sosiego, eso no se puede decir de todos los libros. Es decir, ¿es capaz este libro de hacer un cambio de conducta, una transformación? ¿Y quién no desea esa paz y ese sosiego en medio de esta vida que tiene siempre una cruz? Creo que lo primero que debemos comentar es cuál es el objetivo del padre Jacques Philippe al entregarnos este material. Qué bonito, ¿no? Qué generosidad de escribir un libro que nos va a hacer un bien. ¿Para qué escribió él este libro? Y además, seguro que hay una enseñanza allí también, ¿no? Muy grande y muy provechosa, como lo han descubierto y lo han manifestado muchos de los leyentes, lectores de este libro, que ya va, hasta donde sabemos, en el año, creo, 2012. Así me parece es. que iba por su edición número 15. Imagínense qué gran libro ha de ser y qué tanto bien está haciendo. Pues es verdad, el padre Philippe quiere traer a los lectores una gran enseñanza. Sabemos todos que este mundo, esta época, es de gran agitación, es muy desasosegada, y lo que puede pasar es que incluso en la vida cristiana, en la vida espiritual, los que queremos buscar a Dios, en esta búsqueda de la santidad, en este deseo de servir al prójimo, también metamos como esta angustia, esta agitación, esta precipitación de la vida contemporánea, y se nos olvide que en el Evangelio Jesús nos enseña que la actitud del que busca a Dios es la actitud del niño. Es esa actitud. Jesús de suyo en el Evangelio nos enseñó a tratar a Dios como Padre, a estar nosotros en esta postura de hijos, a que nuestra relación con Dios fuera una relación confiada y una relación serena. Por lo tanto, dice el padre Philippe, y por eso este es el objetivo, como tú me preguntabas, de este libro, es fundamental, dice él, en el camino de búsqueda y de encuentro con Dios, dice él que es mucho más eficaz, más corto y más fácil, además, todo lo que hagamos siempre que sea con una profunda paz interior. Porque ese desasosiego, esa precipitación, no nos va a ayudar a encontrar al Señor. Y es lo que Él quiere hacernos entender a través de este libro. Este libro consta de 3 partes. La primera parte viene siendo como una presentación de unos principios, podríamos decir, o reglas generales, grandes verdades, como para situarnos en el tema. Después también él va a pasar en la segunda parte a comentar situaciones, una serie de situaciones muy, muy, muy cotidianas que nos suelen ocurrir
Y ahí va a intentar explicarnos cómo debemos afrontar esas situaciones a la luz del Evangelio, a la luz de este comentario, de esta actitud que nosotros debemos tener como niños para vivirlas en la paz. Y después también, muy acertado de él, ha buscado una serie de textos, no solo de santos, sino personas que a lo mejor no están canonizadas, pero que sí son grandes personajes que pueden iluminarnos en este camino, personas concretas de distintos autores que ilustran, que nos ayudan a ver y a corroborar todas estas verdades que él nos enseña en el libro. Hermana, estoy mirando que el libro tiene nada más que 105 páginas. Sí, ¿A que eso es cortito? Alentador, porque hay mucha gente que se asusta al ver libros muy gordos, ¿verdad? Este casi es de bolsillo, casi. Tiene, casi, sí. Es un poquito más grande, pero en una pequeña cartera, en un pequeño bolso, se podría llevar sin ninguna dificultad, no pesa. Quizá él lo ha hecho también así como para condensar una gran espiritualidad, una gran verdad, enjundiosa en pocas palabras, pero muy llenas de contenido. Bueno, hablando de sus propias palabras, las del padre Philip, antes comentaste que él dice que la paz interior es el camino hacia Dios, hacia la santidad, que eso espero que sea el deseo de todos nosotros, ¿no? De los que escuchan esta radio. Pero, ¿cuáles son los principios que mencionaste recién, esos argumentos en los que él basa esta afirmación? Bueno, él toma muchas veces durante el libro páginas del Evangelio, también de la Sagrada Escritura, usa los salmos, usa profetas, por lo tanto es muy iluminador y además que lo hace con la palabra de Dios. Aunque este libro está escrito por un sacerdote y está escrito para personas en principio que tienen fe, también es muy válido, y algunos de los comentarios que he leído de personas que han tenido entre sus manos este libro han dicho que también es válido para las personas que no tienen fe, porque todos buscamos la paz interior. Pues sí, pero obviamente con la fe, a través de la revelación del Evangelio, de las palabras de Jesús o de la Sagrada Escritura, obviamente que vamos a tener muchísima más luz. Se nos va a presentar esta verdad que el Padre quiere argumentarnos y solidificar en nuestro entendimiento para convencernos, se nos va a presentar más lumínica. Él dice que en primer lugar tenemos que estar plenamente convencidos de que todo el bien que podemos llegar a hacer viene de Dios y solo de Dios. Él trae a colación este texto del evangelista San Juan: sin mí no podéis hacer nada. Fíjate, Nelly, que dice Jesús: sin mí no podéis hacer nada. No dice: sin mí no podéis hacer gran cosa, sin mí será muy dificultoso que hagáis las cosas, sino que Jesús en este sentido es muy radical. No podéis hacer nada. Nada. Y es muy importante, según el autor, que estemos bien convencidos de esta verdad, que es una verdad que nos pone, por eso decía Santa Teresa de Jesús que la verdad es la humildad y la humildad es la verdad. Nos pone en la verdad de nuestro ser, en la verdad ante Dios. Lo que somos realmente. Lo que nosotros somos realmente, esta verdad, este argumento que aquí quiere consolidar el padre Philip, también lo tocan algunos otros libros de espiritualidad. Estoy recordando ahora uno que para mí también es un gran libro y que puedo recomendar, que se llama Formación en la Humildad, y precisamente va tocando estas verdades de ponernos nosotros ante Dios, y dice esto: somos seres que no podemos hacer absolutamente en el orden de la gracia nada sin la ayuda de Dios. Pero nada es nada. Es verdad. Pues entonces una persona que no tiene fe, pues sabemos, digamos, sí le ayudará el libro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa ventaja, lo hemos dicho varias veces en el programa. Y fíjate que es tan importante consolidar esta verdad en nosotros, que para que se quede bien grabado, Dios permite que pasemos por fracasos, por pruebas, por humillaciones, todas ellas permitidas por Dios, y que Él podría ahorrarnos estas pruebas, es verdad, pero son tan necesarias
para convencernos de que somos radicalmente impotentes para hacer el bien por nosotros mismos, que Dios las permite porque sabe que va a sacar un bien mayor. Y ojalá que a través de estas pruebas saquemos esta enseñanza. Y todos los santos, cuando uno lee vidas de santos, cuando lee libros de espiritualidad, se da cuenta que todos afirman la necesidad de adquirir esta convicción de que sin Dios no somos nada. Esto significa, no entonces que estamos llamados como al desánimo y entonces pues como sin Dios no podemos hacer nada, pues no hagamos... No, es que contamos con su gracia. Pero que es importante encontrarse con esa verdad, y cita aquí el padre Philip, que en la misma Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia, llegó a decir ella que la cosa más grande que el Señor le había hecho entender era haberle mostrado su pequeñez y su ineptitud. Sin mí no podéis hacer nada. Es que si nosotros nos tomáramos en serio esta verdad, que la dice la misma verdad que es Jesús, entonces el camino de santidad tomaría otras riendas, porque entonces la pregunta esencial en nuestro camino de santidad no sería ¿qué tengo que hacer para ser santo? Que esto a veces nos trae mucha inquietud, por eso él empieza consolidando esta verdad, nos quita la paz. Ya. La pregunta sería, ¿qué tengo que hacer para dejar actuar a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo permitir entonces que esa gracia de Dios trabaje en mi vida sin ponerle yo obstáculos, sin ponerle estorbos, de manera libre el Espíritu Santo pueda trabajar en mi alma y actuar en ella para Él llevarme a la santidad? Ya. Y entonces la santidad se plantea de otra manera. Uh-huh. Pero entonces, hermana, a ver, esa puede ser, a lo mejor los oyentes de este programa nunca se habían planteado eso. El programa Conócete a ti mismo les ayuda justamente a pensar y a trasladar esos pensamientos, esas reflexiones a su vida personal. Y entonces, pues alguno puede decir, ¿tiene respuesta a esta pregunta? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que la gracia de Dios actúe libremente en mi vida? Aquí es donde, fíjate, el autor sabe ir llevando el tema con mucha profundidad, pero también con mucha inteligencia, porque al principio uno escucha esto y dice, bueno, ¿qué tendrá que ver esta verdad de sin mí no podéis hacer nada para la paz? Pues tiene mucho que ver, porque una gran fuente de inquietudes es precisamente pensar qué es lo que yo tengo que hacer en la vida espiritual para agradar a Dios, para conseguir la santidad, para llegar a la perfección. Y entonces empezamos a pensar que la santidad es imponernos a nosotros mismos una serie de obligaciones, que pueden ser muy buenas. Claro. Y a cada uno, dependiendo de cómo es su carácter, pues uno piensa que es pues muchísimas horas de oración, y cuantas más horas de oración haré, más santo seré. Otro piensa que no, que al contrario, tiene que ser mucha penitencia. Sí. Quizás una persona más fuerte, más somatotónica, y dirá, pues no, la santidad está en que yo le dé a Dios ayunos, vigilias, dormir en el suelo, disciplinarme, usar cilicios, todo lo que sea, por ejemplo, mortificar el cuerpo. Y a lo mejor otro dirá, no, pues entonces lo que hay que hacer son largas peregrinaciones y yo le tengo que dar al Señor cuantas más tal. Otro dirá, no, a lo mejor otro es más apostólico, más activo, y dirá, no, la santidad está en imprimir folletos con la devoción a tal santo. Y entonces, no sé, cuantas más almas, y hagamos reuniones, y hagamos salidas y paseos, y formemos cofradías, y todo esto está muy bien. No estamos diciendo que no sean buenas estas obras, pero todo esto nos crea mucha inquietud. Y fíjate cómo se entiende esto mal, hermana. Si tú le dices a una persona, ¿quieres ir al cielo? Por supuesto. Pero si le dices, ¿quieres ser santo? Ah, no, me quedo... ¿Verdad que pasa eso? Sí. No, me conformo con ser bueno, pero es porque no se entiende realmente que desear el cielo es, en definitiva, en lo profundo, desear la santidad. Exacto, y desear la santidad que Dios quiere para mí, que Dios va a hacer en mí, porque normalmente entendemos la santidad o el camino de la perfección como una obra mía. Y este trabajo que se va haciendo de purificación al final nos hace darnos cuenta que la obra es toda de Dios. Por eso digo que al principio
nos orientamos como a imponernos nosotros una serie de obligaciones que, como digo, aunque parezcan muy buenas, y de hecho lo puedan ser, pues así, miradas objetivamente, Sí. todo va a ser puesto según mis proyectos, según mis actitudes, según mis criterios, mis planes, etc. Y resulta que la santidad no va por ahí. Nosotros, ante todo, tenemos que intentar descubrir cuáles son las cualidades, las actitudes profundas que Dios ha puesto en nuestro corazón, las condiciones en las que Dios me ha creado para permitir a Dios actuar en mí. Y esta es la manera en la que podemos dar fruto. Y esto, en el tiempo contemporáneo en el que estamos, en el que todo es aupar al hombre, hacer él cosas, construírsela a sí mismo, esta orientación hacia la santidad es difícil de entender. Claro. Y por lo tanto es fuente de grandes inquietudes. Hermanas, llegados a este momento vamos a recordar a los oyentes el correo electrónico de la radio, a través del cual ellos pueden ponerse en contacto contigo, hermana María Esther, del programa Conócete a ti mismo. Recuerden poner el nombre de pila y el lugar desde donde nos están escribiendo. Y pueden allí poner su comentario, o, ¿por qué no?, como decimos algunas veces, alguna victoria que se haya logrado gracias a poner en práctica los conocimientos que la hermana nos acerca. El correo es nsebarcelona@nseradio.com. Bueno, a mí me encantan, ya sabes, en todos los ciclos anteriores también los ejemplos, y en este caso que nos ayude a entender la importancia de la paz interior. Nosotros hemos traído a la Virgen, Reina de la Paz, que la tenemos aquí en el estudio, para acompañarnos, y vamos a pedirle a ella al final del programa, hermana, que nos ayude a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros para encontrar esa paz interior, ¿verdad? No lo que yo quiero, mis cositas, mis, sino que sea lo de Dios. Exacto. Y vamos a algún ejemplo, a ver. Pues sí, nos pone a lo largo del libro, como buen siempre, pedagogo, ¿no?, también, que es este sacerdote y psicólogo, y un gran orientador espiritual, pues va poniendo ejemplos a lo largo de este libro. Para poder dar respuesta a esta pregunta que él mismo se hace, que nos hace hacernos a nosotros, ¿qué debemos hacer para que la gracia de Dios actúe libremente? Que además no es que esto tenga una receta la misma para todos. No, porque somos distintos. Claro, ¿no? Somos distintos. Y por otro lado, también el padre Philip nos explica que para dar una respuesta completa y exhaustiva, él tendría que hacer un libro no de 100 y tantas hojas, sino de quizá más de 1000. Es decir, tendría que haber un tratado pues sobre la oración, los sacramentos, la gracia de Dios, la fidelidad al Espíritu Santo, que no es precisamente su objetivo. Él dice que de todo esta respuesta que se puede dar a esta pregunta de cómo dejar que Dios actúe en mi alma, él ha cogido solo un aspecto, que es el que va a tratar. Muy bien. El aspecto que él toma, que para él, por eso escribe este libro, es un tema de importancia fundamental, es que para permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros, obviamente con nuestra cooperación, pero al final sabemos que es Dios el que hace esa obra, porque nosotros sin Él no podemos nada. Para que se produzcan esas obras buenas, tenemos que esforzarnos ante todo en adquirir y conservar la paz interior. Y nos pone este ejemplo que tú decías, que ayudan estas comparaciones, obviamente salvando las distancias, pero es muy gráfico. A ver. Dice él que nos imaginemos la superficie de un lago, sobre la que está brillando el sol. Quizá es mediodía, un lago cercano a las montañas, y el sol penetra, parece como que se estuviera hundiendo esos rayos en el agua, y se refleja el sol, los rayos del sol. Si a la superficie de este lago está serena, está tranquila, no hay olas, no hay viento, entonces el sol se refleja casi perfectamente. Sabemos que llega a ser casi un espejo. Así es, donde sí. se refleja, incluso si nosotros nos mirásemos en el lago y el lago estuviera sereno y tranquilo, nuestra imagen se reflejaría de forma casi perfecta. Bien, cuanto más tranquila esté el agua, más
se reflejará o más perfectamente se reflejará el sol. Pero si la superficie del lago, por lo que sea, porque hay viento, porque está agitada, tiene corrientes, etcétera, está agitada el agua, está removida o nosotros voluntariamente la removemos, la imagen del sol no se puede reflejar en ella. Y si vemos nuestra imagen también estará bastante desfigurada. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra alma, hermana? Porque nuestra alma pasa algo muy parecido, como digo, salvando las distancias, con respecto a Dios. Es decir, si nuestra alma está serena, nuestra alma está tranquila, es como un receptáculo apto, y cuanto más serena y tranquila, más apto, para que la imagen de Dios se refleje a través de mí. Y además soy un instrumento más apto en esa paz y en esa serenidad para que actúe su gracia. No solo Dios se refleja en mí a través de su bondad, de su misericordia, de su amor, sino que la actuación de su gracia es más eficaz en mí. Pero si mi alma está agitada, mi alma está turbada, como decía Jesús a Marta, 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 agitada e inquieta andas en las muchas actividades exteriores, que no dijo Jesús que fueran malas. No, Lo que era malo era la turbación que a ella le creaban estas actividades. Entonces es muy difícil que la imagen de Dios yo pueda reflejarla. Yo no soy un agua apta, podríamos decir, porque estoy turbulenta, estoy agitada, y por lo tanto la gracia de Dios actuará con mayor dificultad y no se reflejará tan nítidamente la imagen de Dios en mí. Como hemos dicho, que todo el bien que nosotros podemos llegar a hacer es un reflejo del bien que es Dios y que nos utiliza como instrumentos, es la actuación de la gracia de Dios a través de mí, pues cuanto más serena, más abandonada esté el alma a la gracia de Dios, a la acción de Dios en ella, podrá esa alma comunicar ese bien. Y comenta aquí el padre Philip, como digo, va poniendo muchas citas que nos pueden ayudar a reflexionar y a enriquecer estas meditaciones. El Salmo 29, que dice: el Señor bendice a su pueblo con la paz. Yo nunca había meditado la he escuchado muchas veces, salmo sale mucho en la liturgia, y sin embargo no había caído en la cuenta que la paz de Dios, la paz que Dios le da a su pueblo, la bendición que Dios le da a su pueblo es precisamente la paz, ¿no? Entonces, también nosotros podemos utilizar este salmo como una oración preciosa. Se me ocurría a mí mientras preparaba el programa pedirle al Señor: Señor, bendice a tu pueblo con la paz, bendíceme con tu paz, bendice a las almas con tu paz. Dios es el Dios de la paz. Jamás donde hay inquietud, agitación, turbulencia, ni Dios puede hablar, ni Dios puede trabajar en un alma confusa y agitada. Por eso el demonio es el experto en inquietarnos, en quitarnos la paz, en traernos desasosiego, porque sabe que ahí Dios no puede actuar. Le es muy difícil. Sí. Otra cita que trae a colación aquí el padre Philip es esta tan conocida del primer libro de los Reyes, donde el profeta Elías dice que iba buscando a Dios y Dios no estaba en el huracán, y buscaba y creyó que estaba en el temblor de la tierra y tampoco estaba en el temblor, tampoco en cosas estaba espectaculares y llamativas, en el fuego, por ejemplo, llamativa, y al final lo encontró en una brisa suave, en un susurro blando y ligero. ¿No? Hermana, me quedé pensando en este ejemplo que ponías de la Sagrada Escritura de Jesús que reprende a Marta y destaca la actitud de María. Entonces, voy a ponerme en el lugar de un oyente que puede entender como que el padre Philip en este libro, La paz interior, invita a que estemos cruzados de brazos, mirando al cielo, sin hacer nada, la pereza todo el tiempo. A ver, no creo que sea esa la intención, pero ¿qué contestamos a ese oyente que pudo haberse pasado por su cabeza esta afirmación? Me alegro esta pregunta, porque además a más de uno, a mí también, al principio cuando empecé a leer este libro y quise leerlo completo y prepararlo bien, y bueno, pero esta paz no nos llevará como una especie de quietismo, no sé, algo así como, bueno, una indiferencia, no nos alteremos.
aquí no pasa nada y no. Lo que nos suele pasar es que con frecuencia nos alteramos y nos inquietamos mucho, y aquí es donde viene la inquietud. ¿Por qué nos viene la inquietud? Porque creemos que las cosas las tenemos que resolver por nosotros mismos. Y como en el fondo nos damos cuenta de que no tenemos esa fuerza, sentimos inseguridad en nosotros, también hay inseguridad en la incertidumbre del porvenir, qué va a pasar, qué no va a pasar. Si creemos que las cosas dependen de nosotros, ahí es donde surge la inquietud y el desasosiego. Claro. Porque claro, que las cosas dependan de mí, pero sería mucho más eficaz, y es a lo que nos invita el autor, y además nos da argumentos para ello, a que bajo la mirada de Dios permanezcamos tranquilos sabiendo que Él ve todo eso y dejándole actuar con su sabiduría, que es mucho más grande que la nuestra, con su poder, que es muchísimo más grande, infinitamente superior al nuestro, y con su amor, que nos ama y no va a dejar que nada ocurra para mal nuestro, sino al contrario, para nuestro bien. Por lo tanto, la invitación que hace este libro es a actuar, pero no a actuar con desasosiego, sino bajo el impulso de la gracia de Dios, serenamente. Profundizaremos en este tema y sabiendo que el bien que se puede hacer es Dios mismo al final el que lo hace por nosotros, y que tenemos que dejarlo actuar a Él, que sabe mucho mejor que nosotros cómo deben ser las cosas. Hasta aquí el programa Conócete a ti mismo. Recuerden que comenzamos hoy una nueva serie dentro del programa basando los comentarios de la hermana María Esther en el libro La paz interior del padre Jacques Philippe. Gracias a Raúl García, que ha estado en el control. Nelly Álvarez se despide de todos ustedes y junto con la hermana María Esther los invitamos a encontrarnos la semana que viene, hermana, si claro Dios que quiere. Sí, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos.